Estamos con el doctor López Morales y es un privilegio hacerle una pregunta a quien verdaderamente fue el artífice de toda la negociación en Bonn, en la UNESCO, durante todos estos años, hasta alcanzar el último nombramiento Patrimonio Mundial con el sistema hidráulico del Padre Tembleque. Pancho, te voy a hablar así. Sí, sí. ¿Cuáles son los 5 aspectos más importantes de tu experiencia en la negociación? Es muy importante que esto se lea qué pasó en los corrillos, dónde estuvo la verdadera dificultad, cómo fue esa gran habilidad para haber logrado, además de todo el sustento técnico y documental, esta última parte. Bueno, mira, primero que nada vamos a empezar yo creo que por decir quizá obviedades, pero no lo son tanto para el gran público. Uno de los primeros ejercicios que te obliga la Convención de Patrimonio Mundial, también conocida como la Convención del 72, que es para la conservación del patrimonio cultural y natural de la humanidad, es un ejercicio de identificación. Este edificio de identificación parte también, yo creo que de una premisa fundamental, que es tener un conocimiento profundo de lo que es el patrimonio, tanto el cultural como el natural. Pero este conocimiento profundo se basa en las piedras en las cuales está asentada la convención, el convenio internacional. Es un convenio intergubernamental, pero que tiene como premisa extraordinariamente importante el valor universal excepcional de un bien. ¿Qué quiere decir esto? No es materia oculta, pero el valor universal excepcional es que es un valor en donde que todo mundo reconozca que aquel bien que estás tratando de describir es importante para toda la humanidad y para su historia, tanto desde la parte natural como de la cultural. Ahora bien, no está dicho que este concepto haya quedado estático desde que se formó la convención. En realidad ha venido sufriendo una serie de evoluciones y se ha venido enriqueciendo a lo largo de 43 años que ya tiene esta convención. En el caso específico del acueducto del Padre Tembleque, nosotros, un grupo de gentes desde hace más de 16 años, habíamos reconocido que esta gran obra hidráulica, importantísima, conocida fundamentalmente por su monumentalidad en los arcos de Tepeyahualco, entrañaba un conocimiento técnico de la hidráulica extraordinariamente poderoso que data desde el siglo XVI. Pero esto no nos demostraba más que una punta del iceberg que estaba oculto delante de esta visión monumental. Y es ahí donde creo que la aventura es extraordinaria y es fascinante. ¿Por qué te lo digo? Porque si bien teníamos algunos cabos sueltos y sabíamos que esta obra era muy importante desde el punto de vista constructivo, no sabíamos a fondo la historia oculta que estaba detrás de ello. No es más que cuando decidimos que este acueducto podría tener un potencial de marchar adecuadamente porque correspondía a una categoría subrepresentada en las N categorías que está dividida el patrimonio cultural, que son patrimonio prehistórico, que son ciudades históricas, que pueden ser patrimonio industrial, patrimonio moderno, o también los itinerarios culturales o los paisajes culturales que también en sí entrañan otra riqueza en la que la podemos dividir en 3 categorías: paisajes asociativos, paisajes productivos, paisajes simbólicos, etcétera, etcétera, paisajes relictos. Pero el tema de los canales históricos está muy claramente subrepresentado.
con los dedos de las manos podemos contar aquellos que están inscritos hasta el día de hoy en la lista de Patrimonio Mundial. Entonces eso ya nos estaba dando una clave por la cual nosotros podíamos ir discurriendo que la puerta que estábamos queriendo abrir no era una puerta equivocada. Y así resultó, para nuestra fortuna, porque cuando nos metimos a los archivos de Indias en Sevilla a hacer la paleografía del manuscrito que estaba en aquel archivo del padre Tembleque y de cómo se llevó a cabo la construcción de esa extraordinaria obra hidráulica, nos dimos cuenta que estábamos delante de un universo que nadie podía imaginar. ¿Cómo deducir de una lectura que no siempre es fácil, de cómo el padre Tembleque se encontró en el desafío de llevar a Otumba agua potable, porque el agua de la que vivían todas las comunidades que estaban habitando aquella comarca estaba contaminada, porque era un jagüey. Ellos lo llaman todavía el Amanal. Eran aguas que se recogían desde tiempos prehispánicos de siempre, y era agua que se podía beber. Pero cuando vinieron los españoles y trajeron las bestias y el ganado, que en aquel momento no se conocía, como era el ganado vacuno, el caprino, el ovino, etcétera, etcétera, esos animales empezaron a contaminar las fuentes de agua que estaban a la superficie y donde la gente indígena bebía normalmente. Ello, además de las epidemias, de los microbios que trajeron los habitantes del Nuevo Mundo, empezó a causar una mortandad tremenda en todos esos lugares en donde había una densidad de población extraordinariamente numerosa. Y los habitantes de la zona de Otumba empezaron a demandar a las gentes que vinieron, y fundamentalmente a las autoridades, y en este caso las eclesiásticas, aunque fueran las órdenes mendicantes, para que les ayudaran a llevar agua de más lejos. Viendo esta necesidad, los monjes, en este caso franciscanos, que hay que decirlo que en aquel momento eran hombres enormemente sabios, ilustrados, que tenían un conocimiento del humanismo reinante en la Europa renacentista. Y en ese momento esta gente no solamente dominaba el cultivo de las almas, sino también la vida terrenal, porque estaban enfrentados a una serie de desafíos tremendos de la vida cotidiana, tanto en el comer como en otros asuntos que impone la construcción de los grandes conventos y de las obras que vienen desde el Viejo Mundo. Así, de esa manera, el padre Tembleque, que yo supongo, estamos seguros que tenía un conocimiento extraordinario de las artes hidráulicas, por decirlo en un modo también renacentista, porque estamos hablando de artes de la construcción, conocía perfectamente bien lo que el bagaje de la España de la cual ellos venían, la España medieval, la España hispano-musulmana, y la que bebía del mundo antiguo, o sea, de Vitruvio y de todo este bagaje del mundo romano. Entonces, él imaginó que teniendo agua de unos manantiales en el cerro de Tecajete, y que si bien estaban a 48 kilómetros lejos de Otumba, podía él haber imaginado la construcción de un acueducto, para lo cual pues los españoles en aquel momento eran enormemente hábiles, porque en la España, en el solar ibérico, tanto de España y Portugal, pues había una cantidad de acueductos
que llenaban todo ese territorio. Pero se encontraba con el gran desafío de la mano de obra, que era una mano de obra indígena, que si bien evidentemente tenían una tradición constructiva desde tiempos inmemoriales en el México prehispánico, tenía que adaptarse a los nuevos conocimientos constructivos que nos traían desde España. Y con el conocimiento de cómo se maneja la estereotomía y el descubrimiento del arco de medio punto. Aún así, el hecho imponía un enorme desafío porque aquí no había madera para hacer andamiajes con la altura que requerían esas arcadas. Y ese andamio fue resuelto con una técnica prehispánica. Por lo tanto, a una construcción de carácter estrictamente occidental se le unió el ingenio y la posibilidad de unir una técnica que después nosotros llamamos hoy mestiza, y que se utilizó solamente, aparentemente, según lo que hemos descubierto en in situ, se utilizó nada más ahí y luego nunca más se volvió a utilizar, que era hacer la siembra de tierra cruda o de adobes, como lo conoceríamos. Y después, una vez construidos todos los muros que iban a soportar la arquería, después se retiraban cuando ya estaba actuando con el modo de las dovelas y de la sillería que implica una obra de esa naturaleza. Eso es un tema extraordinariamente novedoso y que incluso permitió que tuviéramos una altura de una luz de casi más de 40 metros de altura en la arquería mayor. Bueno, por otro lado, el haber escudriñado y bebido de las fuentes originales cómo se empezó a construir, nos dimos cuenta que también hay otro aspecto extraordinariamente importante y que revela que en aquel momento no había barreras, por lo menos a estas gentes tan claras en lo que querían obtener como era resolver el tema de la supervivencia y de contar con un agua sana, con un agua potable para los indígenas que estaban en aquellos lugares. Estoy hablando de que muchas de estas obras públicas tenían que contar con la anuencia de la corona para ver cómo se financiaban. En este caso, la decisión del padre Tembleque y de toda la gente que estaba a su lado contaron con el concurso y con la cooperación de las comunidades indígenas. Y ese espíritu comunitario es extraordinariamente sorprendente para una obra de esa naturaleza, porque fueron las mujeres las que dijeron: vamos a colaborar con los tejidos que nosotros hacemos para contar con mantas y después venderlas y sufragar parte de los gastos de todos los trabajadores que intervinieron en erigir este gran monumento. Entonces también ahí hay un elemento extraordinariamente valioso para el día de hoy, que es ver que ahí tanto las mujeres como los hombres intervinieron de una manera activísima y decidida para poder resolver asuntos que eran absolutamente vitales. Hay otro aspecto que me gustaría resaltarte, Graciela, y que es en qué momento estamos viviendo en la Nueva España. Estamos viviendo hacia 1550, 50-51. Ya anteriormente en Tepeapulco, donde había un convento franciscano extraordinario
comenzado a construir hacia finales de la década de los 30, hacia el año creo que 1537, ahí en esa misma población se había hecho otro acueducto, que es el acueducto de Tepeapulco, un acueducto que también bebe de otros manantiales y que están en esa misma región geográfica. Tepeapulco es enormemente importante para entender como antecedente de la construcción de Tembleque, del acueducto del Padre Tembleque. Pero en Tepeapulco tenemos una caja de agua extraordinaria que sin duda es reveladora de ese momento del primer contacto y del primer mestizaje, porque hay una parte de la cornisa superior de la caja de agua que es conmovedora en términos de que ahí están ya viviendo juntos las dos visiones del México prehispánico y del México que están haciendo en ese momento, con unos leones que incluso te pueden hacer algunas reminiscencias de la Alhambra en Granada, de la Fuente de los Leones. Pero también hay una predela, hay una leyenda que dice siendo Tlatoani Carlos V. Entonces es extraordinario porque ahí ves la conjunción y la hibridación de estos elementos que ya están perfectamente identificados, y a mí me parece que es un momento luminoso de contacto, porque además ahí es donde nada menos Fray Bernardino de Sahagún, poco tiempo después, se va a recluir durante varios años para juntar a los tlatoanis, para juntar a los tlacuilos y a los grandes sabios indígenas y recoger los primeros memoriales de la Nueva España que están en el Códice Matritense, en 2 bibliotecas, y en el Códice Florentino, en la Biblioteca Medicea de Florencia. Entonces ahí tenemos quizá el primer monumento, en este caso monumento intelectual, de la creación y del nacimiento, dicho por nuestro querido y bien ponderado y reconocido don Miguel León Portilla. Ahí es donde se genera con estas obras tan importantes la antropología moderna. ¿Por qué? Porque a partir de ahí Fray Bernardino de Sahagún le da voz al otro, al indígena, y no es él quien transcribe ni quien habla, sino es el otro quien a través de sus testimonios durante más de 3-4 años dan cuenta de lo que en ese momento todavía estaba vivo, pero se estaba transformando y se estaba perdiendo. Entonces es una obra monumental. Y nuestras suposiciones de que habiendo vivido los mismos territorios y la misma geografía, tanto Fray Francisco de Tembleque, que es franciscano, y Sahagún se conocieron, y por lo tanto esa idea renacentista tenía un enorme diálogo entre todo ese momento, ya digo, extraordinariamente importante. Y eso, que al principio fueron especulaciones o deducciones, después se pudo comprobar porque encontramos un libro en Zempoala, a donde llega uno de los primeros ramales de todo el complejo hidráulico que transcurre a partir como más de 48 kilómetros desde los manantiales de Tecajete, del volcán Tecajete, que salen agua a unos manantiales, hasta el primer ramal en Zempoala y después el otro hasta Otumba. Nosotros ahí vemos que encontramos un libro donde hay una cesión, derecho a la cesión del manejo del agua en Zempoala, y el acta
de ese documento está firmada al último por Fray Bernardino de Sahagún. Por lo tanto, eso nos da la clave que en aquel momento había un enorme intercambio evidentemente de estos clérigos y de esta orden que tenían un manejo completo de toda la región, desde los llanos de Tlaxcala hasta lo que hoy es el Estado de México, en un lugar donde fue un paso obligado, porque ahí hay, en Tepeapulco, según cuentan las crónicas, están unas casas de Cortés, y evidentemente era el paso obligado hacia la Anáhuac, desde Veracruz hacia los valles centrales. Entonces, todo esto te da un mosaico de elementos extraordinariamente rico. Y por eso te decía yo que la historia y lo que cuenta, la historia secreta que cuenta el gran complejo hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, es una historia que hay que desentrañar por todo lo que significa esta parte que no se conoce, que no se ve y que hay que poner en la superficie para ver por qué sí tiene un valor universal excepcional, indiscutible. Y yo creo, retomando la primera pregunta que tú me haces, yo creo que es ahí donde la Convención de Patrimonio Mundial necesita incursionar hacia revelar al mundo entero, a la humanidad en su conjunto, cuáles son aquellos elementos que todavía a la vista de los digamos, profanos, no entienden que hay valores universales que hay que descubrir desde lo más profundo y que hay que ponerlos en evidencia. Y yo pienso que es ahí el futuro de las nuevas inscripciones, porque hasta el día de hoy, con los 1037 bienes que ya están inscritos entre naturales, culturales y mixtos, se han puesto, evidentemente, se han inscrito aquellos que son obvios y que son monumentales o que son importantes para la historia del mundo, pero que todavía nos falta por hacer un gran recorrido. Entonces, la negociación empezó desde el momento en que nosotros propusimos algo que nosotros estábamos ciertos que tenía este valor universal, pero que hay que transmitirlo al resto de las gentes que están involucradas en la calificación de que si un bien puede ser recomendado positiva o tiene que tener algunas reservas. El recorrido o digamos que el caminamiento, si se puede decir, buena palabra. Sí, desde que se propone un bien hasta que termina, en este caso, de manera positiva y que pudimos festejarlo recientemente, que pudiera ser inscrito a la lista de Patrimonio Mundial, es un proceso largo, sinuoso, como el mismo recorrido que tiene, valga la metáfora, como el mismo camino que tiene el acueducto del Padre Tembleque, desde que nace en sus manantiales hasta que vierte sus aguas a Otumba, con algunas rajaduras y con algunas grietas que impiden que el agua llegue completamente. Me parece que es una imagen muy clara de lo que se lleva en este caso, porque tú sabes que primero se propone el expediente y según el equipo que se encarga de conformarlo, evidentemente está integrado por gente de gran conocimiento, de una gran experiencia y de que se conoce al dedillo la convención, para poder establecer cuál es el valor universal excepcional, para hacer los estudios comparativos exhaustivos que se tiene que hacer en todo el mundo en ese mismo momento. Y en este caso no ahorramos esfuerzos para hacer un barrido de toda la península ibérica, incluso algunas referencias con lo que existe
en la Galia, la antigua Galia, y también en la península itálica. Después tuvimos que hacer acopio de una cantidad de información para saber que lo que estábamos suponiendo podía verificarse. O sea, ahí este es otro de los puntos que estamos viendo. El tercer punto, te diría que una vez conjuntada toda esa información y vertida en el formato de un expediente tal como la mandan las directrices operativas de la convención, es la primera evaluación que viene a ser un experto que visita el sitio y que tiene que corroborar que todo lo que se dice en el manuscrito es así y corresponde a la realidad. Otro punto más que es bastante complicado, porque ahí es entrar en dos facetas. La primera es que se hace una evaluación de gabinete por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Esa evaluación de gabinete tiene que realizarse en base a identificar cuáles son los expertos que conocen en la hidráulica histórica, que también no está fácil. En este caso la hicieron algunos españoles que conocen muy bien el tema, y donde justamente ellos fueron los que pusieron en relieve que no estaba dicho que en la construcción de un elemento de esa naturaleza, la comunidad, el componente de la intervención de la comunidad fuera tan claramente patente como nosotros lo estábamos documentando. Porque en otros casos no se trata de comunidad, se trata de trabajadores que tú contratas, pero no que están organizados en tanto de un trabajo colectivo. ¿Me entiendes? La diferencia y el matiz, y eso es muy importante. Pero luego, dentro de esa evaluación de gabinete, hay otro que está delegado al grupo del Comité Ejecutivo del ICOMOS, y ahí es donde caes en una especie de caja negra que no necesariamente responde a los criterios científicos. Y ahí es donde yo haría una enorme crítica con respecto a que esos pseudoexpertos no necesariamente conocen las realidades de esta parte del mundo. En este caso a nosotros nos tocó con una señora que no tenía ni la más remota idea de lo que es el México prehispánico, y que nos quitó de un plumazo lo que nosotros creíamos que era el antecedente directo de los modos de construir del acueducto, que era la parte de la pirámide de Shigüingo. Lo borró, y en un afán de llegar a una concordia, pues dijimos, pues lo quitamos. Pero está claro que en todos los pilares que conforman las grandes arcadas están inmersos con elementos líticos, con todos estos signos del México prehispánico, están una parte de la cosmogonía antigua. Y bueno, no quisieron entender que nosotros teníamos que hacer un discurso donde hubiera una continuidad de por qué eso se hizo de esa manera y no de otra, porque había un pasado prehispánico muy denso y muy rico. Bueno, en fin. Pero entonces ahí caemos en un punto que realmente teníamos que desbrozar y teníamos que negociar. Y entonces tuvimos que acudir en una primera etapa donde el ICOMOS ha tomado algunas recomendaciones de las auditorías en una crítica constructiva para que se estableciera un diálogo y pudieran subsanarse las discrepancias de una visión y de la otra. Y es a partir de ahí que nosotros pudimos ya ir con paso seguro a que las recomendaciones que surgieran del órgano consultivo para lo cultural tuviera el visto bueno, y así fue. Y ya después lo someten a la consideración de los 21 miembros del comité, y en ese caso ya estuvimos del otro lado y con una gran sonrisa
y con el júbilo que entraña un trabajo que fue imaginado desde hace 15 años, que estaba inscrito en la lista indicativa. Con lo cual te das cuenta que es también una hazaña, y hoy tenemos un gran desafío a partir de la inscripción, que va a ser el que la semana que entra instalemos de manera formal la comisión que garantice la buena conservación de este monumento y que empiece a subsanar aquellos problemas que evidentemente hoy presentan, porque hay una cantidad de comunidades y de pueblos y de municipios que tienen diferentes intereses y donde están no haciendo un trabajo coordinado ni adecuado, y donde hay un enorme peligro que ya está ahí potencialmente visible, que es la enorme expectativa que genera un nuevo sitio de patrimonio mundial, que es un turismo que no se maneje adecuadamente. Ya nos dijeron que de una semana antes de la inscripción a la semana después, aquello se potenció al 1000%. Entonces eso es un problema gravísimo si no controlamos el que todo el paisaje que está circundante a todo el recorrido del acueducto pueda salirse de control. Y ahí tenemos que tener concurso de todos los niveles de las autoridades, de todos los niveles de gobierno, y transversal también, como con agua, como el tema del turismo, con el tema del control de territorio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esos son los grandes desafíos que entrañan esta victoria, que esperemos que toda la gente empiece a entender, con unos buenos centros de interpretación y que cuenten lo que hoy brevemente te dije. Me ha tocado estar ya involucrado en el tema del patrimonio mundial hace 20 años exactamente. Pero de ahí puedes contar todos los bienes que de aquella fecha hasta el momento se han inscrito en la lista de patrimonio mundial, pero también hemos llevado la dirección de la inscripción de los bienes intangibles, de los bienes inmateriales, del patrimonio cultural inmaterial, que hoy por hoy suman 8. 7 en la lista representativa y 1 en el registro de las mejores prácticas. Qué maravilla. Así. Y a nivel de patrimonio material, ¿qué son? Serán 20, unos, no, en la lista México tiene 37, sí, quitando 5 bienes naturales, y no, yo he participado aproximadamente como en 15. De manera directa y de manera indirecta. Magistral. Pero digamos que sí ha sido un trabajo colectivo, hay que señalarlo, no es un trabajo personal de ninguna manera. Me gusta mucho hacer hincapié y subrayar que este es un trabajo de equipo y que siempre se hará con el concurso, si no, no se puede llevar a cabo nada. Claro. Estas no son hazañas personales, ni mucho menos. Pero sí interviene mucho la voluntad, la persistencia, la terquedad de nosotros para que emprendamos este recorrido. También te debo decir que por supuesto que hay tropiezos y hay muchas veces postulaciones que no son cabalmente comprendidas. No son cabalmente comprendidas porque me parece que todavía hay una resistencia a leer, a tener presente que la lectura y el entendimiento de los valores de un patrimonio no puede verse de manera aislada ni desarticulada de otros. Te señalo uno muy claro y ya con eso terminamos, que es la postulación que hicimos del mercurio, del binomio mercurio-plata, con las cuevas, con las minas de San Luis Potosí, del mineral de San Pedro, del Cerro de San Pedro, y las cuevas de Almadén en España, y las minas de mercurio en Idria. Es decir, para obtener la plata hay que beneficiarla con el mercurio. El mercurio no se puede entender hoy por hoy si no es a partir de que servía para la plata. Entonces, esa visión complementaria
nunca quisieron entenderla en toda su complejidad y aquello fracasó.